¿Qué tal? Y de esta manera iniciamos nuestra sexta y última conexión sincrónica referente a esta materia guión cinematográfico. Le doy la bienvenida. Esta conexión debe ser bastante breve, precisa y concisa. Tengo elementos que quisiera compartir con ustedes y que de una u otra manera contribuyen a complementar todo lo que hemos visto a lo largo de esta asignatura. Hemos experimentado la creación de una historia desde el inicio. Hemos experimentado cómo crear ese mensaje, cómo crear ese personaje. Y bueno, en el día de hoy vamos a ver lo referente a cómo presentar esa idea. Y ojo que estas recomendaciones aplican en lo conocido como el pitching, el pitch, cuando vamos a presentar un proyecto, sea el que sea. Lo aplicamos en esta ocasión para guión a modo de seguimiento, en el sentido de que ustedes pueden darle seguimiento a ese guión y cómo presentárselo a inversores, a un director, a un productor, en el caso de que ustedes sean, como lo son en este caso, los autores, los escritores, los guionistas. También una parte bien importante que vamos a ver, los agujeros que existen en la historia. Vamos a ver si el guionista es responsable y cuando hablamos de agujeros vamos a ver que son esas fallas, esas inconsistencias que hay en, eh, en las historias. Y vamos a ver qué tanto podemos tomar en cuenta esto para corregir nuestras historias y qué tan responsables somos. Y para cerrar, ciertos datitos de cómo registrar nuestras obras audiovisuales. La aplicamos al guión por el tema del seguimiento, pero aplica para cualquier obra audiovisual en el territorio panameño. Así que iniciamos de este modo. Sean bienvenidos a esta sexta y última conexión de la asignatura guión cinematográfico. Hoy sábado 9 de abril del 2022, ya cerrando oficialmente lo que es la asignatura. Y hoy le quisiera compartir esos detalles extra, como les dije en la intro, esos detalles extra que complementan la proyección, digámoslo así, de nuestro guión, de nuestra historia. Como siempre, compartimos pensamientos, frases vinculadas a nuestra carrera y en esta ocasión vamos a hacer una cita de este genio, ícono, maestro del montaje, del lenguaje audiovisual, del lenguaje semántico, Alfred Hitchcock. Los invito a investigar sobre este genio. ¿Y qué dice Alfred Hitchcock? Imagínense a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa, imagínenselo. ¿Qué pasa? Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, él está tranquilo en su sillón, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso. Y es la manera de que nosotros gráficamente, como ustedes lo han hecho, han podido desarrollar historias y imágenes, escenas que tengan un valor impactante en la mente del perceptor. ¿Qué vamos a ver aquí? La presentación corta, breve de esos puntos que quiero compartir en cuanto a la unidad secta, que ya ustedes tienen disponibilidad. Ahí pueden descargar el PDF en la parte correspondiente. Y vamos a ver el cierre de la asignatura. Vamos a ver si se cumplieron los objetivos, si no, qué pasó en el camino. Vamos a verlo. Brevemente, aquí les tengo esta sexta unidad, básicamente, que tiene que hablar mucho. Vamos a hablar de 3 puntos. El primero de estos es los agujeros en el guión. Y la terminología agujero viene de su traducción en inglés denominada plot hole. Se le llama también hoyos argumentales o huecos de trama.
En definitiva, los agujeros de guión son aquellas, ¿qué son los agujeros? Inconsistencias o errores, ya sean premeditados o no, ojo, que rompen la lógica interna establecida en el transcurso de la historia y sus personajes. Recuerden siempre los elementos de la estructura dramática. Los agujeros de guión son, pueden ser intencionados para producir un determinado efecto en los espectadores, pero pueden ser errores sin más. Y cuando nos damos cuenta de ello, puede hacer que no nos cuadren algunas cosas por imposibles lógicas y contradictorias. Entonces, escribir un guión, se sabe que no es una tarea fácil, ustedes lo han comprobado y requiere de un montón de esfuerzo y trabajo para poner en orden todo cuanto sucede en la historia que queremos transmitir. Estos pequeños o grandes lapsus, que no sabemos si intencionadamente o no, influyen cómo actúa un personaje y en cómo se desarrolla una determinada escena en la película, en nuestra historia. Y hay una pregunta estos agujeros en el guión son vistos siempre recuerden, los críticos de cine e historia siempre están a la luz del día, digámoslo así, viendo esas fallas que puede haber o no, y nos puede afectar nuestra historia. Y existe una interrogante que son siempre los guionistas los causantes de los agujeros del guión. Esa pregunta, lo cierto es que no, ya que puede ocurrir que en el guión original que ustedes hacen se vea adulterado durante el rodaje o incluso durante el montaje. En ocasiones se recortan escenas en beneficio del ritmo de la historia. O sea que hay escenas a veces que les meten corte y en teoría es para beneficiar la historia, pero afecta a la historia. Parece una contradicción. O sea, para darle ritmo, pero le quitan. En ocasiones se recortan esas escenas para generar para generar una determinada sensación en el espectador. Por esto puede dar lugar a los agujeros de guión, fallos deliberados o no, y sobre los que el guionista tiene ciertamente poco control. A veces el guionista sí es el responsable. Eso es lo que vamos a ver. De esos agujeros en el guión, debido a no haber sabido resolver una determinada problemática dentro de la historia, que como a cualquier ser humano puede haberse escapado. No somos perfectos, pero se nos olvidó ciertos detalles que cuando ya está todo hecho, nos damos cuenta de que algo falló. También pueden producirse cuando varias personas trabajan en un mismo guión a lo largo del tiempo, lo que hace más normal que puedan producirse lapsus. Eso suele mucho pasar en las series, cuando hay muchos guionistas, muchos escritores y le van dando vuelta al personaje. A veces vemos capítulos que no tienen como mucho sentido, la idea es alargar la historia, etc. Quien escribe debe considerar cuándo importa un agujero y cuándo no, cuándo el agujero puede destruir la historia y cuándo es hermoso, lo diga quien lo diga. Lo primero es identificarlo y es lo que vamos a ver aquí, que son dos tipos de agujero, el agujero lógico y los agujeros dramáticos. Los agujeros dramáticos ocurren cuando la motivación de los personajes no tiene sentido. Recuerden que el personaje es súper importante y por eso el tema del foro. Los personajes supuestamente en plenitud de sus facultades mentales actúan sin lógica, como si la realidad ni los demás existieran. Ese es el tema y en el punto de los agujeros dramáticos, y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos de estos agujeros dramáticos y tienen que ver con la motivación. En cuanto a la motivación, la falta de motivación está considerada un error. ¿Acaso los personajes son conscientes de lo que hacen y por qué en todo momento? Entonces este es un ejemplo que traemos aquí. Pónganse el veterano inspector de homicidio, miren la imagen. De vuelta de todo se toma un caso, no diferente a cualquier otro, o sea, un caso común y corriente, como una cuestión personal, o sea, es una motivación que no tiene. ¿Y por qué ahora? Quizás no tiene motivaciones especiales. Entonces, hay que darle a ese personaje unas motivaciones dentro de la historia que lo involucre más, digámoslo así. Este es el caso de
del investigador que lo investigue, perdón, que lo involucre en la historia, digamos que hay alguien cercano involucrado y él tiene conocimiento o le dan a conocer algo, entonces ya eso es una motivación extra, digamos, de una ex, un familiar que ya tiene indicios que le dijeron, mira, tal fulano está involucrado en un caso, bueno, y él viene y él lo toma, entonces ya se convierte eso en una motivación, digámoslo así, especial, que mueve la historia. Recuerden que la historia se tiene que mover, no se tiene que trancar, no se tiene que quedar. Vamos a ver también los agujeros dramáticos, pero vamos a ver los comportamientos ilógicos. ¿Qué pasa con eso? Es cuando pasan cosas y actuamos en consecuencia, huimos o nos bloqueamos y salimos airosos, reaccionamos con naturalidad, pero en los malos guiones los personajes reaccionan como muñecos que chocan contra la pared y no dicen nada, no dicen ni ay. Es el ejemplo, y este ejemplo se los quiero dar, se lo quiero mostrar con esta imagen. Imagínense esta escena. Un hombre con la cara sangrando llega a su casa y su esposa al verlo le pregunta con toda la calma del mundo, ¿quieres café? Hay bizcocho de guineo también. Él cuenta que ha tenido un accidente. Ella le dice que se siente en el sofá, que le traerá el café. Ni dice que llamará al médico, ni le dice, deja que te limpie la sangre. Esto no tiene sentido si ella no padece algún trastorno mental. Entonces es una información que el guión debe ofrecer antes o poco después. O sea, cuando usted ponga, si ponen esa imagen, esa escena, usted tiene que hacerlo, o sea, tienen que explicárselo al público, a quien está viendo la historia. También pudiera ser que es la causante del accidente para cobrar $1 millón, también puede ser. Y está refiriendo a su marido moribundo. O sea, cuando en esta escena no tiene lógica y se considera un agujero dramático de comportamiento ilógico. Otro comportamiento, eso lo vemos en las novelas malas, en las películas malas, por eso que hay guiones malos y hay películas buenas y películas malas, porque en este caso, este segundo caso de comportamiento ilógico, una mujer coge el teléfono y le cuentan que un primo de su marido, al que no conoce, ha muerto. Ella llora y grita clamando al cielo como si hubiera fallecido el mismo marido. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? Etcétera, etcétera. Si ya es difícil que lloremos de repente por los conocidos, unos se derrumban, otros se quedan en shock. Eso es lo que sucede. Lloran o maldicen más tarde, pero es normal llorar por un desconocido. Entonces, cuando vemos esas escenas que no tienen esa lógica, ojo, si ese que murió no tiene nada que ver directamente, sino que además un primo o un conocido del esposo y no hay una historia. Si hay una historia, obviamente, entonces tenemos que saber por qué ese personaje está llorando desconsoladamente. Tenemos agujeros, ya vimos los agujeros dramáticos de comportamiento ilógico. Vamos a ver entre los agujeros dramáticos el comportamiento contradictorio. Bueno, un ejemplo ahí brevemente, hoy es puro ejemplos. Y los agujeros dramáticos de comportamiento contradictorio es un problema frecuente en comedias románticas, cambiar los efectos, ahora te quiero, ahora no te quiero. En fin, ya ustedes conocen eso, los motivos de la decepción son triviales, tanto como el porqué del amor. No tiene más sentido que alargar la historia. La idea es alargar la historia, pero se pierde la esencia de su historia. O sea, que ustedes van a meter un conflicto que tenga un porqué. En el género drama, el comportamiento contradictorio pocas veces se considera un error. Ayudan a remarcar la desgracia. O sea, aplicado al drama, al género drama, ya hemos visto los géneros, sí le mete un factor importante. Digamos que el mentor acaba siendo el villano, el amante amoroso es un estafador, el amigo es un traidor. Esos son los puntos que marcan la diferencia en la historia. Tenemos también esos agujeros lógicos de información contradictoria. Vamos a avanzar aquí en la gráfica. Un segundito aquí. Aquí está.
Un segundito aquí. Vamos a hablar de los agujeros lógicos. Me salté la gráfica. Y eso tiene que ver con una pieza de información, una acción que contradice sucesos del pasado. El guión se altera gratuitamente las reglas del universo ficticio para hacer avanzar la trama. En las películas realistas, la ley de la realidad no existe. Entonces vamos a ver esos ejemplos que les tengo aquí preparados en cuanto a sus agujeros lógicos. Yo creo que todos hemos visto en un momento de nuestra vida esta historia. Y contra las reglas del universo ficticio se considera este agujero. Todo guionista es el creador de su universo y establece las reglas del mismo, ¿cierto? Si las transgrede, aunque es el creador, comete un error que rara vez perdona al público. Una de las reglas afecta al tiempo. En el universo de Supercampeones, pero también se llama Capitán Subak, creo que es así. El campo del juego parece extenderse kilómetros, ya ustedes lo conocen, tanto que no se alcanza a ver la otra portería. Profe, disculpe que le interrumpa, dice Ociel, sí, Diga. por favor lo puede aceptar, dice el ¿Cómo compañero. no? Va para allá, gracias. Hola. Ajá, ahí está, bienvenido, Ciel. Entonces, el ejemplo que les pongo es un agujero lógico, o sea, contra las reglas del universo. Ustedes ven que ese campo demora, y a veces nos demoramos un capítulo, y hablando de la historia en sí, nos demoramos un capítulo y no ha llegado un marco al otro del balón. Así de sencillo. Entonces, eso afecta, esos son como los bates que muchas veces la gente critica, por ponerlo en buen panameño. Hay otro tipo de agujeros lógicos. Y este es un ejemplo de una película ochentera, miren, pero eso es un guión alocado, digámoslo así, de comedia. Un pasajero sube al avión con una pistola, un ejemplo, y eso tiene que ver contra la misma realidad. O sea, digamos que la foto no corresponde, sí corresponde a la película, pero un pasajero, imagínense, sube al avión con una pistola. Esta idea necesita, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se va a meter? Pues el aeropuerto tiene pereza, o no sirve el escáner de metal, etcétera. Pero el guionista decide si la idea loca del arma tiene cabida en su universo. Esto es posible en una película paródica como ¿Dónde está el piloto? Y el ejemplo es son gente, el piloto y los tripulantes tocando instrumentos dentro de un avión. Entonces, obviamente que no se considera un agujero si es propio de una historia de carácter cómico. Y esto ya ustedes la conocen, súper conocida. El público también acepta esos agujeros. Por eso que ya le digo, de acuerdo al género donde hayamos escrito y queremos proyectar nuestra historia. El público también acepta agujeros a favor de la espectacularidad, como las explosiones lentas, los carros que vuelan en Rápido y Furioso, y un reguero de gasolina, y va la línea de gasolina que va directo al avión y explota. Bueno, un ejemplo. La gente sí lo acepta porque ya sabe pero el tema es no abusar mucho de estos efectos y de estas bates, digámoslo así, en buen panameño. ¿Qué no son agujeros? Considerados agujeros. Un segundito. ¿Qué no son considerados agujeros? Sabemos que los fallos de continuidad no son agujeros. Ya ustedes deben saber lo que es un fallo de continuidad y deben estar pendientes de eso. Los eventos presentes a la historia, las elipsis, o sea, la elipsis cuando cortamos la historia para avanzar, quizás no es un fallo, no es un agujero de guión, pero sí afecta a la historia. La falta de información sobre las intenciones de los antagonistas, o sea, no es considerado, sí afecta a la historia, pero no es considerado un agujero en guión. Las preguntas que no tienen respuestas, pero las intuimos, la idiosincrasia de los personajes, el protagonista que no influye en la historia, o sea, eso es una película totalmente perezosa, una historia perezosa, porque si el protagonista, que es el protagonista, por eso que en esta clase hicimos la diferencia entre los diferentes tipos de personajes que hay dentro de una historia, y la expansión o contradicción del tiempo. No son considerados agujeros de guión. Entonces vamos a hablar de un tema también, ya hablando terminando, no sé si hay preguntas al respecto, comentarios, si no, avanzamos.
Hablamos de lo que he considerado guiones en el guión, perdón, agujero en el guión. Y bueno, ahora es una parte que yo quiero compartirles. Imagínense que ya ustedes terminaron su historia y ustedes quieren presentarla. Ustedes van a necesitar hacer una presentación de la misma. Y eso es lo que se conoce como el pitching. Es un pitch y ustedes van a hacer un pitching. Entonces, le pongo la imagen porque hace alusión al deporte, al béisbol, que es cuando el pitcher es el que lanza. Ustedes van a lanzar su idea y vamos a ver el ejemplo de cómo más adelante vamos a ver esas recomendaciones por expertos y propias también de cómo nosotros presentamos esa idea. Entonces, el pitching es una forma de vender y comprar posibles historias. ¿Qué más les puedo decir? Que luego de convertirse en guiones y finalmente se pueden convertir en películas, que permite explorar las fortalezas de un guión para luego transmitírselas a un inversionista, elaborando una historia completa de principio a fin. El pitch generalmente está hecho por un guionista o director y se dirige a un productor, canal de televisión o cualquier organismo privado o del Estado destinado a la financiación de este proyecto. O sea, es como te van a presentar su idea. El origen del pitch, como lo había dicho anteriormente, viene de las agencias publicitarias también, que tienen que ver y hace alusión directamente a los jugadores de béisbol que hacen un lanzamiento. En el pitch, por lo general, se hace un estudio de personajes. ¿Qué se hace en ese pitch? Se hace, por eso ustedes tienen que dominar su historia. Por lo general se hace un estudio de personajes, una sinopsis, una escaleta. La escaleta se las dije, se las presenté, más no se las pedí, pero sí es una herramienta importantísima. Y un tratamiento. El pitch debe responder al por qué quiero contar esta historia, por qué los demás querrían escucharla, en qué difiere mi historia o mi punto de vista a otras historias, que no son una historia aburrida, común y corriente, que la gente la archive. ¿Cuál es el tono? Si va a ser cómico, dramático, etcétera. ¿Quiénes la protagonizan? Si ya ustedes tienen a alguien, ya su protagonista, y tienen alguien, perfil de quien puede interpretar sus personajes, de qué trata ligeramente, y otros comentarios que pueden incluirse, tales como los posibles directores y los actores, como hemos dicho, los datos históricos, etc. Y esa reunión de pitching en las que el guionista puede pitchar, así le dice, su guión en proyecto a una productora mediante un agente. Se supone que al exponerlo, el guionista tiene la oportunidad de mostrar que sabe bien cuáles son los objetivos del guión. Es un argumento de venta que sirve también en el proceso de la creación, ya que nos obliga a darnos cuenta de la necesidad de filmar nuestro guión, no solo porque es lo que nos sale escribir, sino que tiene potencialidades comunicativas. Este sistema permite intentar vender historias sin necesidad de tener escrito el guión también, cuando ustedes tienen su sinopsis. Por eso que les pedí hacer una sinopsis, ya ustedes pueden ir presentándola. No existe una fórmula mágica para hacer un pitch, porque siempre dependerá de la relación que se da entre el que expresa y quien escucha. Como normalmente se tiene un tiempo muy limitado, hay que aprovechar cada segundo al máximo. Por ello es conveniente, antes de acudir al pitch, tener claro los siguientes puntos: conocerse a uno mismo y conocer el proyecto y conocer la industria. Eso es importante y recomendado. Existen, vamos a ver, tipos de pitch, digámoslo así. Aquí los tenemos en pantalla. Comenzando de izquierda a derecha, tenemos el pitch por duración, lo podemos dividir como tweet pitch, el elevator pitch y el pitch deck. El primero pitch es una frase de menos de 140 caracteres. Es la forma más rápida, precisa y estructurada de contar la idea. Sería el equivalente al tagline. Tagline lo vimos también. Después tenemos esto de izquierda a derecha por duración, el elevator pitch, que dura entre 30 segundos y 2 minutos aproximadamente, y es muy útil para que los miembros inversores discriminen de manera rápida y efectiva cuáles son los proyectos que les interesa y cuáles no. Recuerden que, digamos, que usted tiene la oportunidad de presentar este guión, por eso que estamos
compartiendo este tema. Ustedes tienen la oportunidad de presentar su guión a inversores, o ustedes desarrollan otro tipo de guión, ya ustedes deben saber cómo hacerlo. Y el pitch deck dura entre 5 a 12 minutos, es el más utilizado en el medio audiovisual. Se suele dividir en una parte de exposición y otra de preguntas. Y por audiencia, o sea, ¿a quién va dirigido? Vemos ahí el segundo tipo de pitch, que es por audiencia. Puede ser a productores, pitch realizado por guionistas ante productores que buscan proyectos nuevos para producir, y ante inversores, pitch realizado por guionistas directores. Digamos que ustedes le presentan la historia. En la primera ustedes le presentan a un productor, ya en la segunda ya ustedes van con el productor, el director, y ustedes van ante inversores y distribuidores y exhibidores buscando ampliar la financiación del proyecto. Importante que ustedes manejen esos temas, no encasillados solamente en el guión, sino en sus proyectos, cómo saber presentarlos. Vamos a verlo aquí también, unas recomendaciones. Y según su objetivo, ya queda claro, primero el desarrollo del proyecto, o sea, si van a conseguir financiación para escribir el guión y desarrollar el proyecto. Búsqueda de productor, o sea, si quieren conseguir una empresa productora que apueste por el proyecto, o búsqueda de financiación, como lo habíamos dicho anteriormente, conseguir financiación para producir el proyecto, ya sea por parte de los productores, como distribuidores y exhibidores. Entonces tenemos unas recomendaciones, muchachos, consejos para realizar un gran pitch, como se dice, basado en expertos y basado en mi experiencia propia. Este compendio, vamos a hablar, digamos, estos 16 consejos. Parecen muchos, pero son importantes. Primero, la preparación. Usted debe ensayar su presentación varias veces. No es necesario memorizarla, pero sí tienen que tener una idea clara de la estructura y las frases claves. Prepara bien las necesidades y la logística del pitch, dónde presentarán el proyecto, si tienes el proyector o debes llevar el tuyo, la capacidad del lugar, y por lo menos llega 10 minutos antes de la cita y toma un poco de agua para refrescar la garganta antes y durante la presentación si es necesario. Es importante tomar en cuenta esa preparación. En un segundo punto vamos a hablar de que comiencen presentándose. Es importante empezar introduciéndose a uno mismo para que el oyente tenga una noción de quién es la persona que le está hablando. Tienes que explicar brevemente cuál es tu experiencia en el sector e intentar establecer un punto emocional imprescindible en todo buen pitch. Ahí pueden crear una breve historia que haga un link emocional con quien está escuchando su presentación. Expliquen cuál es la relación con la idea. En un tercer punto, si me siguen en la gráfica, cómo te surgió la idea. Hacer un pitch no trata tanto de cómo vendes tu guión a otras personas, sino de cómo vendes tu película para ti. Si no tienes una conexión emocional con tu guión, si no estás contando la historia en tu corazón, entonces la verdad es que no estás haciendo tu trabajo. Parece palabras duras, pero es así. Si no estás haciendo tu trabajo, no vas a tener éxito. Debes escribir las películas que quieres ver y luego averiguar qué es lo que más te importa de la película. ¿Qué es esta cosa central de tu historia que quieres ver en la pantalla? ¿Qué es lo que te enamoró y te hizo trabajar en ella? Contar tu vínculo con el proyecto es una oportunidad para conectar emocionalmente con la audiencia, y eso tiene mucho que ver con la historia que ustedes han desarrollado, el por qué, por eso que se le dio ideas, buscaron y fueron desarrollando a lo largo de la asignatura. Una cuarta recomendación sería ganarse la atención en el inicio y no soltarla. Los primeros 30 segundos son los más importantes. Los oyentes se hacen con una primera idea a partir de elementos visuales con las expresiones corporales y el soporte audiovisual. Debe ensayar el principio unas 1000 veces, si es así, hasta que te salga de manera natural, sin nervios, sin estrés, y puede usar tu imaginación para llamar la atención, utilizar diapositiva, música, iluminación, actores que hagan una escena, etc. Y hago una pausa aquí, en este cuarto punto, porque la idea era que ustedes desarrollaran un pitch, digamos que la asignatura fuera un poquito más larga. Como le digo, esta es una asignatura para estudiantes de cine, adaptada a nuestra carrera audiovisual, y la idea era que ustedes terminaran de presentar su proyecto
pero bueno, como estamos en modalidad virtual, lo dejamos a un lado. Otro punto, la propia voz, tu propia voz. Tienes que confiar en tu propio estilo, en la manera de hablar. Cada uno tiene una manera distinta de hablar. Hay muchos guionistas con buenas historias, pero tu voz es lo que te hace a ti especial y debes confiar en ella. Si piensas demasiado en qué quieres escuchar, en lo que quieren escuchar interlocutores, te alejarás de tu propia voz. Piensa en lo que quieres contar y cómo quieres contarlo es especial y apuesta por ello. Realmente no conoces a la persona que tienes enfrente, o lo que realmente es como absurdo que especules con sus gustos. Debes trabajar con el material de tu proyecto, no con lo que crees que pueda gustarle a ellos. Ustedes vayan con su historia, seguros. Y esto ya les digo, aplica en cualquier presentación de ideas que ustedes tengan. En su momento ustedes van a presentar proyectos, digamos, lo que están trabajando para un canal de televisión, y esto es importante conocerlo. ¿De dónde? ¿Cómo comienzo? Digamos lo que te dice, mañana quiero que en una semana usted tiene la gran idea, pero quiero que me la presenten la próxima semana, vamos a hacer una reunión con el gerente de producción, etcétera, etcétera. Usted tiene que saber ya cómo abordar y cómo llevarse, digamos así, la atención de su audiencia. Como un sexto consejo, digámoslo así, ustedes forman parte de su producto, tienen que venderte a ti como creador, porque tú también formas parte del producto. Piensa que cuando estás invirtiendo en tu proyecto también estás invirtiendo en ti, porque vas a ser un socio de una persona durante varios años de trabajo, y cuando surjan problemas como perder la locación, la localización, o un actor se enferme, vas a depender, o presentador, van a depender de ti para hacer una reescritura de último minuto, y quieren saber que pueden confiar en ti. Por eso es tan importante transmitir seguridad y confianza. Recuerden que ustedes están amarrando, digamos, lo que ustedes están haciendo, una serie de cortos, una financiación de cortos, están presentando lo que tienen que involucrarse en esa historia, porque vamos a tener un vínculo. Van a conocer su historia, se lo he dicho anteriormente, siempre se lo he recalcado. En el séptimo punto, tienes que conocer tu historia a la perfección. Cuando hagas el pitch, tienes que mirar a los personajes a los que te diriges y ver sus reacciones. Siempre, o sea, en nuestra carrera tenemos que presentarnos ante el público y debemos saber dominar nuestros gestos y saber cómo atrapar a la audiencia. Es la forma de saber si tienen interés en lo que cuentas o lo has perdido. Y para eso debes conocer tu historia al máximo. No puedes pensar y pichear a la vez. Debes tener el control total de la información de la historia y del orden que la vas a Permiso, contar. profe, que una compañera Dígame, quiere entrar, profe. va para allá. Y dice la compañera Cindy que está resolviendo para entrar, profe, como que está teniendo problemas con la Sí, plataforma, profe, yo. ok, gracias. Pero mire que ahora mismo no tengo petición de acceso, para ver. No. No, ahora mismo no tengo. De que estoy aquí. Ahí me sale una notificación cuando ustedes quieren entrar, pero no. Bueno, proseguimos ahí mientras quizás se desconectó. Eh, en cuanto a el punto 8, comienza con el logline, eso lo vimos en la historia. Sitúa al oyente en tu historia con tan solo una frase en la que descubra el protagonista y el conflicto dramático. Por eso yo les pedí a ustedes que su historia la resumieran. Muchos quizás captaron la idea, muchos no. Muchos quizás les dio pereza, tengo que decirlo así, de resumir su historia en 5 líneas que yo le pedí, en frases. O sea, no era un capricho, es un ejercicio, porque si tú no me puedes contar una historia en 5 líneas, o sea, no, ¿para qué me vas a contar toda una historia? Me han entregado de sinopsis larguísimas que realmente no tienen ningún objetivo, y créanme que eso nadie se lo va a leer, o sea, en el mundo real. Obviamente que en el mundo académico sí, pero estamos preparando para un mundo real. Y si ustedes no dominan su historia, no tiene sentido. En el punto 9 es como de continuar ampliando el tema y el formato, el género y el subgénero. Ustedes ya manejan esto, tienen que especificar a qué género. En el punto 10 ya ustedes tienen que ir resumiendo su historia. Si tienen el tiempo suficiente, comenten ampliar el logline y explicar más puntos de historia. Cuenten lo esencial. Ahí está, ya vi quién quiere entrar. Espérese ahí. Ajá, Cindy. Bienvenida, Cindy.
Bienvenida, Cindy. Y en el punto 11 hay que generar esa expectativa. Se tiene que sembrar un deseo irresistible de leer el guión completo. Recuerden que ustedes van a hacer una presentación de la historia, por lo que no hay que contar todo el argumento. No debes olvidar que el pitch es un acto de venta y para vender algo no hay nada como generar expectativa. Ustedes tienen que pensar como vendedores. La idea es que ellos tengan el deseo de rellenar los huecos que tú dejas en esa exposición y después leer el guión. Por eso que hubiese sido muy interesante, ya les digo, que ustedes pusieran su historia como parte de una nota y a ver qué tanto domina su historia y qué tanta expectativa nos causa. Deja la información para el turno de preguntas, o sea, no vas a decirlo todo, no te preocupes por contarlo todo, importante generar el interés. Estamos por el punto 12 de estos consejos cortos, sencillos, pero prácticos para cuando vamos a hacer presentaciones, quienes te van integrando, Cindy. Vamos por el punto ya 11, 12. Estos consejos son, y los tienen ahí ya en el material corto de la sexta unidad, digámoslo así. Ustedes van a presentar proyectos y lo estamos aplicando al guión, pero eso se aplica a cualquier proyecto que ustedes vayan a presentar. Digamos que ustedes tienen la oportunidad de reunirse con un gerente de producción la semana siguiente. Ustedes tienen que saber qué hacer en esa presentación para dominar la audiencia y que su historia, su idea, se pueda desarrollar de la mejor manera. Tiene que conocer a su audiencia. Ese es un consejo importante. En el punto 13, vas a preparar un pitch genérico de tu proyecto, pero debes adaptarlo al oyente para que sea más efectivo. Investiga quién va a ser los interlocutores, o sea, quién va a estar contigo en esa reunión. Y si no tienes acceso a sus nombres, por lo menos conoce sus cargos en las instituciones que van a invertir. Si son oyentes que tienen poco conocimiento en el tipo de proyecto, procura hacer un pitch más básico y para aquellos más experimentados, presenta un pitch más elaborado. Ese es uno de los consejos. El punto 14 viene más que todo una frase de William Goldman en su libro autobiográfico, que nadie sabe el secreto del éxito. ¿Y qué dice William Goldman? En su libro, un libro que tiene autobiográfico, Aventuras de un guionista en Hollywood, menciona la frase, nadie sabe nada. Aplicada al mundo del cine, nadie sabe lo que va, o sea, nadie sabe lo que va a triunfar, lo que le va a gustar al público, quién va a ser el nuevo actor revelación o cómo es posible que esa película de alto presupuesto, estrellas en reparto, haya resultado un fracaso. Por eso tiene que ser consciente que los que están enfrente a ti, juzgando tu proyecto y comparándolo con los otros, tampoco saben nada. Aunque los productores y los ejecutivos a menudo creen que están tomando decisiones comerciales sobre las películas y los guionistas en los que invierten, la verdad es que no hay una fórmula racional para elegir. Por eso que ustedes ven series que pegan, series que no pegan, porque en teoría todos saben lo que hacen, pero es la manera de cómo se desarrolla la historia. No hay forma racional de decir si una película es buena o mala, a menos que conozcas bien y leas bien el guión de la historia, porque la verdad es que nadie sabe si va a tener éxito cuando esta esté ya en su fase final. Después tienen que concluir en ese punto 15, en su presentación. Al finalizar el pitch debe hacer una conclusión de tu exposición en la que expliques por qué esta historia y no otra, por qué has invertido tanto tiempo y energía en este proyecto. El inversor tiene que convencerse de que tu propuesta es la mejor para invertir tu dinero, el dinero de él, y que debe formar parte de ella. El principio del pitch es fundamental para atraer su atención, pero el final es el que hará tomar la decisión, por lo que es importante hacer un buen remate, como se dice, y siempre la ronda de preguntas en ese punto 16. Al terminar tu pitch, normalmente se abrirá un turno de preguntas, siguiendo con tu tono natural y directo, responde a lo que te preguntan, siempre breve, 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 breve. En esta carrera es brevedad, no vamos a, o sea, ciertamente hacemos una historia, pero las cosas deben ser breves, breves, precisas y concisas. Debe hacer un trabajo previo pensando en qué punto de posición van a quedar sin explicar y prepararte para posibles preguntas. Y bueno, y después del pitch, ¿qué?
no hay que desanimarse si no se logra vender el proyecto. En muchas ocasiones puede que simplemente no busquen el tipo de producto que estás vendiendo. Lo que debes hacer es aprender de los errores, trabajar las debilidades e ir ganando experiencia para enfrentarse con más recursos en el siguiente pitch. Y para cerrar ya, por lo menos el material que les quiero compartir, espero que esto sea de su utilidad. Digamos que ustedes quieren registrar ya su guión que ustedes han trabajado o lo quieren retocar, qué sé yo, pero ya lo quieren registrar. Vamos a hablar de aquí en Panamá, cómo se debe registrar las obras, y eso aplica con, ojo, con todas las obras audiovisuales. El registro de derecho de autor sobre una obra da fe de la existencia de la misma, así como quién es su autor y propietario. Obviamente, el registro facilita aclaraciones sobre quién le corresponden los derechos financieros de la obra o quién tiene la facultad para ceder los derechos de la misma. El registro actúa como una prueba a favor del autor o titular de la obra, y en los casos de diversos autores sobre una misma obra, digamos que varios escriben, evita conflictos entre ellos al quedar estipulado en qué proporción y qué parte de la obra les corresponde a cada uno. La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, adscrita al Ministerio de Cultura, es la encargada de tramitar esas solicitudes de inscripción de las obras para su protección, dando fe de la existencia de la obra y del hecho de su divulgación y ubicación. La finalidad es conceder a los autores, a los titulares del derecho de autor y derechos conexos, una prueba de que tienen derechos sobre las obras inscritas. Ahí les dejé en el PDF un link para ampliar en la página 13, para ampliar más si les interesa, y eso aplica, ojo, con todo tipo de proyecto que tengan. Y bueno, ahí están los pasos. Les comparto solamente el hecho ese. Si es tema de guión también, e internacionalmente también existen unos parámetros que hay que cumplir para registrarlos también, los guiones. Y bueno, ustedes se van a meter en ese link que les compartí y van a tener algo como esto. Y ya, y no tiene un gran costo. Si se dan cuenta, son como $5 más. No es gran cosa. Y bueno, hasta aquí lo que les quiero compartir, les quise compartir en el día de hoy, ya para cerrar la sexta unidad. Tengo aquí también, vamos a dejar de compartir, vamos a hacer un cambio rápidamente. Si tienen preguntas a la orden del tema que hemos visto, si tienen comentarios, bienvenidos. En este momento podemos desarrollarlos. Aquí tenemos, y si quisiera ver el tema de cómo desarrollamos la asignatura. Y siempre es importante que se puedan cumplir los objetivos de una asignatura. Por eso que a ustedes se les comparte, yo les comparto la guía de clases desde antes de comenzar la clase para que ustedes vean cómo van. Ese documento está en Cybersity. Si no lo han visto, deben tenerlo. Se lo dejé y en su momento se los comuniqué. Se los dejé en la plataforma en educativa, y es la guía de clases que seguimos al pie de la letra durante toda la asignatura. Y obviamente tiene un objetivo. Los objetivos, teníamos un fundamento de la asignatura. Esto está escrito por mí. Contar historias a modo de relato es algo que hacemos de manera fundamental en nuestra carrera audiovisual. Por ende, es necesario conocer esos principios y elementos que conforman la estructura del mensaje audiovisual a comunicar de la manera más efectiva posible. Quédense con esa palabra, que es efectividad. Y un objetivo general que teníamos antes de comenzar este viaje, digámoslo así, era establecer los principios fundamentales de la escritura de un guión cinematográfico como base para estructurar relatos interesantes. Creo que se ha cumplido, y ojo con la palabra interesantes. Objetivos específicos. Primero, aquí arriba en lo que pueden seguirme. Igual ese documento está en las diferentes plataformas que tienen acceso. Conocer y analizar los elementos que conforman el guión cinematográfico. Creo que lo conocimos. Acá, en la otra página, tenemos conocer la estructura interna y externa del guión cinematográfico.
también lo conocimos. Vamos a ampliar un poquito más. Aquí tenemos esto que estamos haciendo referencia. Conocer los recursos con los que cuenta, o sea, con que se cuenta al momento de escribir un guión cinematográfico, también lo conocimos, considero, y construir progresivamente un guión basado en lo discutido y analizado en clase. Entonces, bueno, considero y siento que se cumplieron los objetivos de esta asignatura. Si tienen comentarios, este es el momento. Tienen preguntas, tienen consultas. Espero que sus proyectos, lo que están desarrollando, lo vayan a desarrollar de la mejor manera. El foro está cerrado. Quienes no han podido participar, bueno, van a tener una oportunidad. Lo voy a abrir. Obviamente que no van a tener el 100% de la nota, pero sí van a tener un porcentaje importante de acuerdo a su participación. Y bueno, si no tienen comentarios, estamos bien. De mi parte, yo sí tengo una observación. ¿Qué tal, muchachos? De mi parte, yo tengo más que todo, comentarios finales. Y como la vez pasada les compartí y los felicité por el hecho de aceptar el reto, obviamente, como una asignatura, pero sí el hecho de desarrollar una historia, de aceptar ese reto, de crear personajes de cero, de desarrollar esos aspectos tan elementales al momento de estructurar una historia. No es cualquiera el que escribe un guión, eso se entiende, y muy bien por el trabajo realizado, por la práctica, y bueno, siento y considero, ya vimos los objetivos que queríamos alcanzar con esta asignatura. Cada asignatura tiene un objetivo específico y general, y creo que se cumplió. Muy buenos trabajos, muchos se tomaron la asignatura en serio, y es importante eso, y eso me reconforta, porque ese feedback. Gracias por conectarse los sábados. Quienes han tenido la oportunidad, entiendo que por ser una asignatura virtual, muchos no tienen la oportunidad y muchos no tienen esa facilidad de a esta hora conectarse y ven esta grabación, la ven en diferido en su momento, pero sí han podido desarrollar las actividades y yo he podido darle un seguimiento. Me hubiese gustado compartir, interactuar con todos a la vez en su momento. Más allá de un simple, digámoslo así, un foro de debate en el cual tenemos ideas, y ahí voy a participar, voy a abrirlo y voy a poner mi participación referente al tema que estamos viendo, que es más importante. Es un debate que siempre existe en la historia, si es la historia o el personaje que lleva más peso. O sea, es un tema para reflexionar, analizar, interpretar y dar nuestro punto de vista. Quienes han mandado sus participaciones directas a la actividad, creo que al inicio lo mencionamos, no las voy a tomar en consideración, les voy a abrir si no lo han hecho en el foro, porque la idea es intercambiar ideas, porque su opinión es importante, pero la idea es ponerlo activo y vivo en el foro y ustedes vayan desarrollando sus ideas. Entonces van a tener oportunidad, obviamente, pero ya no van a tener el 100% de la calificación, digámoslo así. Y de mi parte, bueno, creo que se cumplieron los objetivos, como repito, y les agradezco siempre quienes han tenido la delicadeza, digámoslo así, cuando se conectan de que compartimos ideas, de que conversamos, interactuamos. Esa participación es importante. Siempre en la asignatura al inicio se toca un punto y que yo les pregunto a los estudiantes, ¿qué podemos hacer para que sea más interactivo? Y ustedes son un factor importante, que ustedes se conectan y ustedes tienen esa interacción, hacen más rica ese compartimiento de saberes. Así que, de mi parte, le agradezco la conexión. Para mí siempre es un placer contarme con ustedes, sea cual sea la asignatura, siempre tratando de
compartir esos conocimientos que, vuelvo y repito, son prácticos en nuestra carrera audiovisual. Así que, si no hay más, hay comentarios, ¿estamos bien? Cualquier consulta, ya, bueno, ya referente al proyecto final, al foro, me lo hacen llegar al mensajero, vamos a estar viendo eso. Y el proyecto final, bueno, si no tenemos comentarios, ya damos oficialmente por cerrada esta asignatura de guión cinematográfico. Le dejo unos minutos, no tenemos que llegar hasta las 12. Le dejo unos minutos para que puedan dedicarse a terminar a depulir sus guiones, lo que no han podido. Una vez más, felicidades muchachos por el trabajo. Es un trabajo arduo. Sí les digo que sí les dije a un inicio que se iban a entretener, porque es creatividad más que todo, y eso es lo que necesitamos en esta carrera. O sea, necesitamos desarrollarnos. Si realmente no vamos a ser cineastas, pero por lo menos ya tenemos una idea, ya les digo, las utilidades infinitas que tenemos para aplicar esta asignatura, los conocimientos de esta asignatura. Así que bueno, para mí es un placer siempre. Nos vemos en una próxima materia y nos conectamos por el mensajero. Cualquier cosa, comentarios a la orden. Que tengan un buen fin de semana. Bendiciones. No, profe. Nos vemos. Profe, igual, el fin de semana, bendiciones. Nos vemos.